Biblia. Entonces, como visión de iglesia, 3 principios: iglesia de propagación, iglesia de edificación y sea una iglesia de revelación. ¿Ok? Bueno, vamos al tema de hoy que quiero compartir contigo el día de hoy. Y el tema se llama, para los que anoten, son 7 características del corazón correcto que espera Cristo. 7 características del corazón correcto que espera Cristo y 7 situaciones que tú y yo tenemos que evitar como iglesia que espera a Cristo. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo espero a Cristo? El apóstol Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque es una gran verdad. El Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Y quiero que notes esta palabra. El apóstol Pablo dice, luego nosotros. El apóstol Pablo, desde su tiempo, ya estaba esperando la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Él ya se contaba como parte de la posibilidad que podía ser arrebatada. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Entonces, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos, pero también tenemos que estar alertas acerca de ciertas situaciones que nosotros tenemos que evitar como cristianos, como hijos de Dios. Yo pregunto, ¿hay algún cristiano acá? Bueno. 3, 4. ¿Hay algún testigo de los juzgados acá? Somos cristianos, ¿verdad? Porque hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, hay ciertas situaciones que la Biblia nos advierte que tú y yo tenemos que evitar para estar listos cuando Cristo venga. Acompáñame a Lucas, capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21. Vamos a leerlo, por favor. Lo leo yo y ustedes lo siguen con su vista. Si tienen su Biblia, si no pueden poner sus ojos en la pantalla. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y aunque hablaba de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veáis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y hambre, terror y grandes señales del cielo, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Mas seréis entregados aún vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viniereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces de su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad de la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén, amén y amén. Cristo enseñó acerca de su segunda venida y mencionó algunas actitudes, algunas situaciones que tú y yo tenemos que mantener, porque son situaciones que sucederán como anticipación a su pronto regreso. Cristo presenta características y situaciones en este capítulo. Yo quiero comenzar esta enseñanza que voy a tocar hoy primero las situaciones que debemos evitar. Una persona que tiene un corazón correcto, y el próximo miércoles voy a hablar de las 7 características del corazón correcto de la persona que espera a Cristo. Pero, ¿cuál es la primera situación que tú y yo tenemos que evitar como hijos de Dios? Tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas, tenemos que estar con cuidado, porque es un hecho y es una evidencia. El Señor Jesucristo está a punto de regresar. Puede regresar en un año, en un mes, en una semana o en un instante. Pero la iglesia tiene que estar lista. Como nunca antes, en los últimos 10 años se ha avanzado en el cumplimiento de profecías como no se cumplió en 20 siglos, en 21 siglos de nuestra era, o en la dispensación de la gracia. Menos mal, la semana pasada hubo un acuerdo donde hubo una confederación donde se unieron naciones en un tratado de paz, cual es sin precedente. Tú sabes que se empezó a oír rumores de guerra. El señor, el primer ministro de Israel, es primer ministro, ¿va? De Israel, Benjamín Netanyahu, fue a declarar a la Cámara Alta de Gobierno de Estados Unidos, y dice, pretendió estar en conflicto. El día de antier, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo: donde Israel tenga un problema, donde el pueblo judío tenga un problema, América estará ahí para defenderlo. Y pareciera que con su declaración apaciguó un poco los problemas que hay entre Israel y Estados Unidos por primera vez en la historia. ¿Cuáles son los problemas? Sencillo. Las naciones quieren establecer y reconocer un Estado islámico. Y evidentemente Israel está en contra. Y la iglesia está en contra, porque nosotros como iglesia siempre estaremos con Israel. Dice la Biblia: orad por Israel. Orad por la paz por Israel, ¿verdad? Porque tenemos que estar agradecidos con ellos. ¿De qué manera? Porque dice la Biblia: la salvación provino de los judíos, ¿verdad? Hay un espíritu antisemita, mucha gente habla en contra de ellos, y han sacado libros, ¿verdad? El protocolo de Sión y cosas que son mentira, ¿verdad? Y que tratan de poner una situación antisemita, cosa que la iglesia no puede participar de eso. Tenemos que orar por Israel, por la paz en Israel, y bendecir a Israel, ¿verdad? Porque son nuestros hermanos. Entonces, no se va a reconocer el Estado Islámico, Israel no va a estar de acuerdo, y eso va a crear un gran conflicto internacional, y va a comenzar rumores de guerra, y es una realidad, está pasando. Ahora, el versículo 8 nos da la primera situación que la iglesia de Cristo tiene que evitar. Versículo 8 dice: Jesús dijo entonces, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Tú sabes que hoy, como nunca antes en la historia, es la época donde más falsos cristos ha habido. Hay un falso Cristo en Brasil, dos falsos cristos en Brasil que se autodenominaron Cristo. Hay un Cristo falso en Centroamérica. Hay 2 Cristos falsos en Estados Unidos. Hay otro en Australia, en diferentes partes de Europa. Hay uno, si no mal recuerdo, en Azerbaiyán, en un país donde tú dices que puede pasar allá, pues ahí hay un falso Cristo. Y lo peor, hay gente que lo sigue, que es lo peor. Pero estaba profetizado. Entonces, la primera situación que tú y yo tenemos que evitar es, o la primera punto donde tenemos que estar atentos es que tú y yo no podemos ser engañados por impostores. ¿Cómo podemos determinar que una persona es impostora? Muy sencillo, no hay mucho revuelo en detectar una persona que es mentirosa, una persona que es impostora. Número 1, tiene otra persona aparte de Cristo. Si otra persona tiene otro mediador entre Cristo y los hombres, tache, es un impostor. Si otra persona trata de conducir a la gente a Dios mediante obras, mediante otra cosa que no sea Cristo, es un impostor. Si una persona trata de asemejar a Cristo con otro profeta, es un impostor. Si trata de Cristo con otro igual, es un impostor. Cristo es el único camino al Padre. Y esa es una verdad inmutable y una verdad que no se puede negociar. Número 2, siempre tienen otro libro aparte de la Biblia. Es que la Biblia está pasada de moda, dicen. Es que la Biblia la escribieron muchos hombres, dicen, y bueno, verdad. Escribieron más de 40 personas, inspiradas por el Espíritu Santo. Y tratan de debatir la veracidad de la palabra de Dios. Y ha sido una situación nada nueva. A través de la historia, siempre el enemigo ha tratado de poner en tela de duda la veracidad de la Biblia. Pero tú y yo sabemos con todo el corazón que toda la palabra, toda es inspirada por Dios. Desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Toda la palabra es inspirada por Dios. Un día alguien me dijo, imagínate hasta dónde llega el grado de la ignorancia o de la estupidez. En un lugar alguien dijo, es que Dios me habló y tengo la revelación y el Espíritu Santo, escucha lo que dijo, el Espíritu Santo me dijo que hay 2 versículos en la Biblia que están equivocados. Y toda la gente dijo, wow, ¿qué revelación tiene ese tipo? Pues yo le diría, ese tipo sí tiene una gran revelación, pero del infierno. Porque jamás podemos poner en duda la veracidad de la palabra de Dios. Porque no se trata de moda, no se trata de gusto. Se trata de qué es la palabra de Dios. Tú y yo estoy seguro que tú, al igual que yo, hemos leído versículos que nos han incomodado. Cuando tú y yo leemos la Biblia por dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a obrar, porque dice la Biblia que uno de los ministerios del Espíritu Santo es redarguir de pecado. Y cuando leemos la Biblia y hay algo que nos incomoda, es decir, algo que no nos gusta, es el Espíritu Santo que está taladrando nuestro corazón. Y número 3, solamente ellos se salvarán. Tienen otro Cristo, otro libro aparte de la Biblia. No necesariamente no tengan la Biblia. Otro libro aparte de, o conjunto a. Y solamente ellos se salvarán. Son características de impostores, características de engañadores. Pero como la frase muy conocida, una persona, ¿cómo puede saber que un billete es falso o un billete es verdadero? ¿Qué tiene que hacer? ¿Poner una imprenta de falsificación de billetes para conocer la falsedad? No. Conociendo la verdad, conoces lo falso. ¿Estás acá? ¿Cuántas personas, si tú te dedicas y tienes un negocio, tú tienes la capacidad de parte de Dios para discernir cuando una persona te quiere estafar, sí o no? Lo ves y dices, este cuate, hay algo que no sé, pero me va a robar. Y pareciera como una alerta, ¿no? Una sirena.
Y cuando no le hacemos caso a esa sirena, ¿qué pasa? Sucede. Nos vamos en la torre. Bueno, ¿cómo podemos identificar cuando una persona es incorrecta? Cuando no usa la Biblia. O sea, me refiero a una persona que enseñe, ¿verdad? No necesariamente la señora de la tienda tiene que tener su Biblia para que le compres, ¿verdad? Sino que enseñe un mensaje. Porque puede estar disfrazado y es lo peligroso. Apenas escuché a alguien que dijo, si no tienes una visión, estamos en una reunión de líderes y el pastor, dice, si no tienes una visión, pídela a Dios. Bueno, está bien. Si no tienes un modelo, pídelo a Dios y Él te lo va a dar. Y si Dios no te lo da o no oras, ve a alguien que Dios haya usado y copia ese modelo y ocúpalo. Y bueno, y si tú lo ves así y dices, pues, está bien, va. Pero es que no estamos en Amway, no estamos en Herbalife. Dios bendiga a todos esos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y hay un solo modelo. Uno solo es el modelo bíblico de la iglesia neotestamentaria. No hay otro. Bueno, yo no veo otro en la Biblia. Yo no veo otro en la Biblia. Sí, se pueden ocupar modelos de crecimiento, pero no, la iglesia no puede meter cosas del mundo para funcionar dentro de. Funcionan quizá, pero no puede mezclarse. Hay un modelo, hay una visión, Cristo, la Biblia, y se acabó. No hay hilos negros. Ahora, si tú, en tu vida personal hay un modelo claro. Yo estaba orando en estos días, en la madrugada. Ahorita, estas últimas 2 semanas he tenido mucho tiempo para orar, mucho tiempo para estudiar. Me he dormido muy tarde, casi 4 o 5 de la mañana me estoy durmiendo todos los días. Y me estoy levantando 4 de la tarde, no. Me levanto a la misma hora, no me puedo dormir más. A las 7 de la mañana ya estoy así, no puedo dormir más. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo ayer hablaba a mi corazón en la Biblia, a eso de las 3 de la mañana, era, y yo iba a Mateo 24 y dice, porque los últimos tiempos serán como los días de Noé, ¿verdad? Y esa frase me está taladrando en mi corazón, como si Dios quisiera decirme algo. Y platicando con los hermanos, yo les decía, porque me decía un hermano, me decía, pastor, voy en este libro de la Biblia, voy en Samuel. Y le dije, le voy a dejar una tarea, porque de Génesis a Apocalipsis hay 12 casas que Dios estableció y Dios edificó con medidas precisas para que el hombre no metiera la mano en edificación, sino solamente en construcción, o en diseño, no en diseño, sino solamente en construcción. Y una de esas casas que Dios estableció con medidas exactas es el arca de Noé. El arca de Noé fue diseñada específicamente por Dios, con las medidas exactas dadas por Dios, con el ancho, con la altura, con la manera en que iba a ser, ¿cómo se llama lo que ponen los techos para que no se transmine el agua? Impermeabilizada. Ese fue un modelo bíblico. Y cuando la Biblia nos dice, será como en los días de Noé, esa frase nos dice que Dios va a levantar una iglesia conforme al modelo bíblico, con las medidas precisas, familias conforme al modelo bíblico, hijos conforme al modelo bíblico, empresas conforme al modelo bíblico, vidas firmes conforme al modelo bíblico. ¿Vamos bien? Más o menos. Tenemos que estar establecidos sobre un modelo que es de Dios. Si estamos establecidos en el modelo de Dios, te tengo una excelente noticia. Todo te va a salir bien. No significa que no te vas a equivocar. No significa que no vas a pasar momentos difíciles. No significa que estás ya viviendo tu realidad. Una bendición que pediste por muchos años. Y no significa que por un momento pareciera que se aleja, pero va a regresar, porque Dios es fiel. Dios no da nada temporal.
nos capacita, nos prepara y nos enseña para conquistar la tierra total y absolutamente. Porque pareciera que a veces oramos y pareciera que a veces ya tenemos lo que Dios nos prometió, lo que oramos, como quiera decirlo. Pero cuando estamos ya casi abrazándolo, ¡pum!, parece que se escapa. O lo abrazamos 2 o 3 días como que se escapa. Yo quiero decirte que eso es capacitar delante de Dios para que una vez que tú estés en el tiempo correcto, de la manera correcta, con la ayuda correcta, de la forma correcta, tu bendición nunca se acaba. Porque el agua en el desierto nunca se acabó, ¿verdad? Pero no vivían con los frutos gigantes. El maná no se acabó, sí, no se creció, pero no vivían con esas uvas así pequeño avivamiento. En el desierto Dios nunca te va a dejar, pero va a llegar el punto en que vas a tomar la tierra prometida y vas a vivir en la plenitud que Dios tiene para ti. Ahora, tenemos que tener cuidado de no ser engañados por impostores. Número 2, versículo 9. ¿A cuántos les preocupan las malas noticias que hay en los noticieros? Ok. Fíjate lo que dice el versículo 9. Lucas 21:9. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis. ¿No qué? ¿No qué? Voltea con el que está a tu lado y dile, no te alarmes. Cuando escuches a López Dóriga, al otro de TV Azteca, o a Carmen Aristegui, ¿verdad?, no te alarmes. Aunque estén peleados con la vida, no te alarmes. Cuando oigáis de guerra y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Escúchame, dice Efesios 1, todo tiene un plan y un propósito de parte de Dios. Aún las situaciones que tú no puedes entender y no puedes comprender tienen un plan y un propósito de parte de Dios. Y cuando tú y yo confiamos en que hay un plan, hay un propósito de parte de Dios, vamos a reposar y vamos a descansar en Dios, porque sabemos algo glorioso: Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control, tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. ¡Gloria a Dios! Entonces, si escuchas en los noticieros, si tú recibes malas noticias, no te alarmes, porque es necesario que esto acontezca. Es plan de Dios. Es necesario que acontezca. Pero no es el fin. No es el fin. No te perturben, no te alarmes de las noticias internacionales, que se levantó otro grupo terrorista. ¿Verdad que un grupo terrorista dijo que va a armar a México si Estados Unidos no hace tal o cual cosa? ¿Escucharon esa noticia? No. Si no mal recuerdo, los de Chechenia iban a armar a México, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y uno qué culpa tiene, verdad? ¿Por qué se meten con los mexicanos? No te alarmes. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Dios tiene el control y Dios tiene el plan. Número 3, el versículo 14 dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Número 3, no te preocupes de cómo tú tienes que hablar, cómo tú tienes que responder a los que se levanten en tu contra. Porque Dios te va a dar las palabras precisas. Porque Dios te va a dar las palabras adecuadas para que hables de parte de Él. En defensa del Evangelio, y no me refiero a contender por Él, sino de propagar el Evangelio. De los gigantes que se levanten en tu contra, personas, situaciones, tú vas a saber cómo responder, porque la gracia y la sabiduría de Dios está sobre nosotros. Jeremías 1 dice, porque antes de que nacieras, di conmigo, antes de nacer, Dios tiene un plan. Di conmigo, Dios no va improvisando. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Dios no va improvisando, no va diciendo, a ver, jugar la circunstancia, a ver, hijo, vaya a ser por aquí. No. Porque antes dijo Jeremías, antes de que nacieras, te di por profeta de las naciones, ungí tu boca. Y no hablarás tú, sino la Biblia. ¿Y qué crees? ¿Vas a hablar tú? ¿O vas a hablar tú? ¿O vas a hablar tú? Él va a llegar a nuestra boca, no te preocupes, ¿cómo vas a defenderte? Señor, pero pastor, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a hablar? No te preocupes. Encomienda a Jehová tu camino y te irá bien. No te preocupes cómo vas a defender. Dios va a hablar a través de ti. No te preocupes qué vas a decir. Dios te va a dar lo que tengas que decir. Ya te dije, tenemos que tener cuidado de los impostores. No te alarmes de las noticias internacionales. No te preocupes de cómo responder. Versículo 25. Y esto quiero que quede muy claro, porque ahorita hay una turbulencia respecto a esto. No me refiero aquí en la iglesia, sino a nivel global, ¿verdad? Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol. ¿Y en dónde? Y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La gente está perturbada porque no sé qué día de septiembre va a ser la última luna tetra, la luna de sangre, y si el mundo se acaba, y si Cristo viene, y que tocó en la fiesta de la Pascua, y que no sé cuánta cosa. Eso no es así, amado. Tus ojos tienen que estar puestos en la palabra. Porque si Dios hubiera querido hablarnos a través de cosas raras en el cielo, ¿para qué está la Biblia? Dios nos quiere hablar única y exclusivamente a través de un mensaje, la Biblia. Claro, es más espectacular lo otro, ¿o no? Es más espectacular y más emocionante que yo te diga es que la luna es tetra y la luna de sangre y que la guerra de Armagedón y que no sé. No es así. Si tú y yo vamos a enseñar, a ser instruidos y a ser edificados en algo, es a través de la Biblia. Si vamos a hablar de la guerra de Armagedón, es a través de la Biblia, no a través de lo que pasa en el cielo. ¿Estás acá? La nueva es de que va a haber 3 días de oscuridad y que ninguna luz se va a poder encender. ¿Sabes que eso la Iglesia Católica viene a años diciéndolo? ¡Años! Que 3 días de oscuridad y que compra una vela consagrada aquí en el templo de San Juan. Los pobres de todos los padres, ¿va? El único que se va a volver rico más va a ser el tipo este de San Juan. Eso tiene años. Ni va a haber días de oscuridad, ni va a pasar nada con la luna roja, y ni con la vaca roja, ni con el perro rojo, ni con nada, porque la Biblia no dice. Bueno, si la interpretamos, sí. Si la interpretamos, sí. ¿Cómo si la interpretamos? Sí, porque si yo leo y me aviento una marihuanada, yo estoy interpretando y puedo sacar cualquier cosa, ¿o no? Por eso tenemos que leer la Biblia. Ya otra vez no va, porque ya lo quebré una vez. Tenemos que hacerle caso a la Biblia. Escúchenme, es más espectacular lo otro. Que viene un meteorito que va a pasar bien cerca de la tierra. Oremos. Dios no va a destruir la tierra a través de un meteorito. Cuando tú y yo sabemos el plan de Dios, cuando tú y yo sabemos que hay un propósito de parte de Dios, cuando tú y yo sabemos que todo ha sido escrito antes de la fundación del mundo, porque así dice la Biblia en Efesios, porque a los que llamó también predestinó. Dios no va improvisando. Vives tranquilo. Que viene un meteorito, pues que venga.
Que vienen los marcianos. Pues que vengan bailando cha cha cha. No te asustes. Si vuelve a aparecer el chupacabras, pues que se vaya a Irlanda a vivir. Que hay un mexicano que vive en Irlanda. Cuando tú sabes que hay un plan y un propósito, no te atemorizas de desastres naturales. Hay una película que va a salir en el cine que se llama, no sé cómo se llama, pero habla de la falla de San Andrés, que se va a destruir toda la costa este de Estados Unidos. Y va a empezar a tener miedo, porque ya me dijo que la tierra se va a caer, que se va a destruir a través de meteoritos, ya ven Armagedón y todas esas películas. Después con extraterrestres, Día de la Independencia y otros. ¿2012? Ya entró el pánico. ¿Y qué pasó en el 2012? Nada. Pero cuando entendemos que Dios tiene un plan y un propósito, vives tranquilo, vives en paz. Hermano, pero es que dijeron en las noticias, Domino's Pizza. Que digan lo que quieren escucharla. Pero nuestro trabajo es hacerle caso a la Biblia, abrazar la Biblia, creer en la Biblia, leer la Biblia, crecer en la Biblia, comer Biblia. ¿Cuántos nos gustan los tacos? Nos gustan, dije. Tacos. Imagínate. Bueno, de la misma manera, lo que te guste, ¿cuál sea tu platillo favorito? No lo sé. Algunos sí lo saben porque tienen un gusto muy para cocinar. Unos palitos cocidos con chicharrón prensado y demás. Carnita de puerco con chile, con arroz, mole. ¿Y mañana qué es? Carnita de puerco. O sea, ahí va. Pero independientemente de lo que te guste, empanadas para que no se sienta el Tony, agua, al día para que no se sientan los reyes. Dice la Biblia que el ángel le dijo a Juan: agarra el rollo y cómetelo. Y será dulce tu palabra. Pero ¿sabe qué dice el mensaje? Cómase la Biblia. No me refiero a que agarre una hoja. Eso no le va a servir de nada porque la Biblia no es un amuleto. Cómase la Biblia, léalo en la mañana, léalo en el día, léalo en la tarde, léalo entre 5 y 6 y en la noche también. Donde luego dice que hay que comer 5 veces. Pues cómase 5 veces la Biblia. Por lo menos un capítulo cada vez. Y va a ver cómo va a crecer. Y va a estar dejando de preocuparse que por la crisis, que si hay dinero, no hay dinero. Bueno, a todos nos preocupa que haya o no haya, sí o no. A mí me preocupa. Pero vamos a confiar que Dios es bueno y Dios es fiel y Dios suple. Y último, versículo 34. Terminamos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, que tu corazón no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Imagínate nada más. Glotonería, embriaguez, cualquier vicio. Yo te dije una vez, un amigo me dice: usted está en pecado. Y yo le dije: usted está loco. Y me enojé con él. Y me dice: bueno, antes de que me corras, déjame decirte por qué. Estás loco. No te voy a decir por qué me hace enojar. Dije: lástima que soy cristiano. Ya no. Bueno, nunca, siempre fui cristiano. Me dice: es que no cuidas el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Bueno, es que lo dices muy feo. Y me dice él: bueno, recuerda que para nosotros los hijos de Dios, los de la gracia, es no hacer lo bueno sabiéndolo hacer es pecado.
glotonería, embriaguez, afanes de esta vida. Seamos honestos, cada quien consigo mismo. No levante la mano, no dé codazo y no diga Dios está hablando. ¿Cuántos estamos afanados? Afanados con el trabajo, afanados con el quehacer, afanados con las telenovelas, afanados con el dinero. Pastor, es que si no trabajo, no como. Sí, trabaja. No te afanes con el trabajo. ¿Cómo sé si estás afanado con el trabajo? Dos cosas nada más. Has dejado de estar con tu familia por el trabajo. Dos, has dejado de venir a la iglesia por tu trabajo. Porque digo tu familia, no te digo que estés con ellos todo el día. Pero a veces de más afán no vamos a comer, digamos tarde. Qué terrible es irnos en la mañana que nuestros hijos estén dormidos. Y qué terrible es llegar en la noche y nuestros hijos estén dormidos. Es horrible. Y lo peor que a veces se vuelve una costumbre. Después los niños crecen, los hijos crecen. Y papá no te supo conmigo. Y dejamos pasar los mejores años. ¿O no? No te afanes. ¿Cuántas veces has dejado de venir a la iglesia porque tienes que trabajar? Ahora, las reuniones son en la noche y en otro horario laboral, o el domingo. Claro, puede haber una situación extraordinaria, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que se dedica a ventas, en ese día, el domingo, le tiene que hacer un evento, tiene que llevar un pedido, pues obviamente es normal, o sea, eso no es estar afanado, es cumplir tu trabajo. O sea, tampoco no podemos exagerar o ser fanáticos. Pero tú y yo sabemos, o cada quien sabe dónde entra la separación entre afán y trabajo. ¿Qué más dice el versículo? ¿Ya se enojaron? ¿No? Ah, bueno. Dice, y venga de repente. Si te fijas, siempre Jesús decía esto, de repente, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Cuando digan me tienen por tardanza. Para que no venga de repente aquel día sobre vosotros, aquel día. Venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Por qué venga de repente? Porque muchos no van a estar preparados. ¿Por qué no van a estar preparados? Porque estarán escuchando impostores, porque estarán atentos y preocupados por las noticias internacionales, porque van a estar afanados de cómo responder, porque van a estar llenos de temor, de duda acerca de los desastres naturales o de las malas noticias, porque van a estar tendidos en las tendencias del mundo, en las tendencias sociales. Tú y yo como iglesia no podemos estar arrodillados a las tendencias sociales. Tú y yo tenemos que servir a Dios y caminar como Dios dice, como la Biblia dice, no como una religión, no como una persona, sino como la Biblia dice. Amén. Póngase de pie. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre que es el nombre, Señor, yo te pido que la palabra que pudimos compartir hoy pueda ser de bendición a mis hermanos. Padre, yo te pido que pongas en ellos un celo por tu palabra para que jamás sean confundidos y jamás sean engañados. Señor, yo te pido que pongas en ellos una gracia para que no sean perturbados con noticias, con malas noticias, porque tu palabra dice, no tendré temor de malas noticias, porque hay una certeza y una confianza que tú tienes el control absolutamente de todo. Señor, que pueda crecer en nosotros una fe y una certeza de que tú llenarás nuestra boca de cómo responder ante las situaciones de la vida. En el nombre de Jesús. Señor, que jamás la iglesia pueda caminar en temor. Que jamás se deje amedrentar porque escuche de que va a haber desastres naturales, porque escuche que va a haber terremotos, meteoros o tanta cosa, porque sucederá. La palabra dice, leímos que los cielos serán conmovidos, pero aún no es el fin. Líbranos, Señor,
Porque tu palabra dice que no nos has dado espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. Que no nos has dado espíritu de temor para volver a estar en esclavitud, Señor, sino un espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba Padre. Señor, que no nos dejemos envolver por las tendencias sociales. Que podamos marcar diferencia y podamos ser luz en medio de la oscuridad. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que podamos ser luz, Señor, en medio de las dificultades, Señor. Y podamos alumbrar en este mundo de oscuridad. Ayúdanos, Señor, para evitar estas situaciones y tener un corazón correcto. Y aquel día, Señor, aquel día grande, Padre, no llegue y nos sorprenda. En el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo de Dios, obra poderosamente en nuestras vidas. Espíritu Santo, damos el total libertad al mover de tu Espíritu Santo, trayendo fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén.